Muy bien, estas son las características del síndrome metabólico, ¿ya? Cuando uno encuentra obesidad central, según etnia, ustedes van a escuchar por todas partes. ¿Cuánto es el perímetro abdominal? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 102 en varones, 88 en mujeres, ¿no? Eso lo repetimos todos. Pero miren, eso es para gente de los Estados Unidos, que es gente mucho más grande que nosotros, ¿ya? Así que acá en Latinoamérica se ha tomado casi como un consenso que los varones es mayor o igual de 90, eso ya es un perímetro abdominal aumentado, ¿ya? Y mujeres más o igual de 80, o mayor o igual de 80, ¿ya? Es diferente según cada etnia. Acá hay un estudio que se ha hecho en Arequipa en que han encontrado cifras similares, ¿ya? Pero obviamente cuando lo trajeron acá a Lima dijeron no, pues población de Arequipa no es diferente, bla bla bla. Así que traten de que se mantenga en estos valores, de 90 y 80. Muy bien, eso sumado a dos características más. ¿Cuáles son? Niveles altos de triglicéridos, niveles bajos de HDL, acá le falta una L, hipertensión o alteración en la glucosa. Acá, según esto va a ir variando. Según la IDF debe ser 100, pero cuando ponemos 100 como límite, ponemos una persona que ya tiene, no sé, un varón que tiene 95 de perímetro abdominal, que tiene los triglicéridos, no sé, en 200 y que tiene glucosa, no sé, en 101, ya le estamos haciendo el diagnóstico de síndrome metabólico y eso ha aumentado la prevalencia grandemente, de forma muy grande del síndrome metabólico en las estadísticas. Porque la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda que sea 110. Desde la forma de medir en perímetro abdominal, el síndrome metabólico se caracteriza por que estamos programados genética o epigenéticamente. ¿Saben qué es epigenética? Epigenética, digamos, es un niño que nace con bajo peso al nacer. Es traducción de que hubo desnutrición probablemente intraútero. Y eso es probablemente porque la madre tuvo problemas. No se olviden que la mayoría son damas acá. Que las damas cuando están embarazadas le pasan nutrientes y hormonas. Esos niveles de nutrientes, esos niveles de hormonas, según el estrés que les otorga el ambiente, les van a dar cierta predisposición. Entonces van a hacer que los genes no se expresen de forma adecuada. Van a ver que los cromosomas cuando se van a aperturar, van a aperturar las histonas, para que se traduzcan ciertas proteínas, no va a ocurrir de forma adecuada. Entonces, si son niños muy pequeños o que han pasado desnutrición intraútero, estas personas van a tener menor masa de células beta. Y si tienes menos células beta, y si tú, digamos, en el futuro, nació muy pequeño, entonces hay que darle más comida, fácilmente desarrollan diabetes, porque están programados para ser pequeños, para ser delgados. Y lo principal, ¿no? Los estilos de vida y la dieta. El sedentarismo y una dieta hipercalórica nos van a llevar a incremento de la adiposidad visceral. Esto es la característica principal. No hay persona con síndrome metabólico que no tenga obesidad visceral, ¿ok? Por eso es que, como hemos visto hace un rato, para hacer el diagnóstico debemos tener mínimo un perímetro abdominal aumentado. Entonces eso aumenta la lipólisis, lo que va a aumentar la producción hepática de glucosa, la resistencia a la insulina en el hígado, en el músculo, la falla de células beta, y lo cual nos lleva finalmente a aterosclerosis. Por eso es que el síndrome metabólico está asociado a enfermedad coronaria. Muy bien, esta es una paciente nuestra. Miren, esta es otra característica de la resistencia a la insulina. Acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis? ¿Han hecho dermatología? ¿Han hecho? Acantosis quiere decir hinchazón de la dermis. ¿Ah? Es un aumento en el volumen de la dermis. Lo que pasa es que la dermis se incrementa, sobre todo las células de la capa espinosa. Si ustedes hacen una biopsia en esa zona, van a encontrar una dermis aumentada de tamaño. Y en personas hispanas o latinas como nosotros, esto va a verse como pigmentación, pero no es tanto pigmentación, es un incremento en el volumen de esas células, en el volumen y en la cantidad de esas células. ¿Ok?
Muy bien, esta es una acantosina hídrica evidente, ¿no? En una persona que tiene ovario poliquístico. Muy bien, la diabetes no solamente se caracteriza por resistencia a la insulina, sino hay un octeto aminoso, también hay defectos en la secreción de insulina, y eso ustedes lo van a obtener en la anamnesis. ¿En quiénes pensamos que tienen secreción alterada de la insulina? En personas que tienen familiares con diabetes, como les comentaba hace rato, ¿ya? Si tienen diabetes, si tienen personas con diabetes, si tienen familiares con diabetes, entonces pensamos que esta persona ya tiene intrínsecamente, tiene un defecto genético para expulsar insulina o para fabricar insulina. También hay un exceso en producción de las células alfa y producción de glucagón. El glucagón es un antiinsulina, es decir, es una sustancia que eleva la glucosa. Hay un efecto incretina disminuido, que ya lo vamos a ver más adelante. Hay lipólisis incrementada, entonces si aumenta la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre, vamos a tener más resistencia a la insulina, ¿ya? Hay disfunción cerebral, ¿ya? Eso nos aumenta el apetito y eso causa sobrepeso y eso nos lleva a diabetes, ¿ya? Hay producción incrementada de glucosa en el hígado y eso es la característica importante. Por eso es que muchos fármacos o el fármaco principal en diabetes van a actuar a nivel hepático, ¿ya? Que es la metformina, que disminuye la producción hepática de glucosa. Otro es la insulina, que también disminuye la producción hepática de glucosa. Y también vamos a ver que en las personas con diabetes reabsorben más glucosa. Y de hecho, actualmente hay fármacos en el mundo, hay un fármaco aprobado en el mundo que va a disminuir esta reabsorción de glucosa. Es decir, que ocasiona glucosuria. Y con glucosuria, si una persona tiene más glucosa en la orina, ¿qué va a pasar? Más infección de tracto urinario, ¿ya? Así que ese es el efecto principal de esa droga. Y obviamente el principal órgano que capta glucosa es el músculo, y si tenemos una afectación a nivel muscular que impide la captación adecuada de glucosa, va a llevar a hiperglucemia, diabetes. Muy bien, la diabetes comienza en el postprandial, nunca va a comenzar a nivel de la glucosa en ayunas. Por eso es que es importante tomar la prueba de tolerancia a la glucosa. Hay personas que le dicen, no, pero caramba, yo tengo glucosa siempre en 90, en 100, ¿y por qué ahora tengo 130? ¿Qué pasó? Porque nunca le habían hecho una prueba de tolerancia a la glucosa, o no sabíamos cómo estaba su glucosa postprandial. Luego vamos a elevar la glucosa en ayunas. Primero es la glucosa postprandial, a la hora de hacer el diagnóstico. Y mucho antes aparece la resistencia a la insulina. Al comienzo, cuando una persona está con sobrepeso, sobre todo sobrepeso abdominal, vamos a aumentar la fabricación de insulina. Y luego, con el paso del tiempo, disminuye la producción de insulina. Y eso es lo que nos lleva a el uso de insulina en el tratamiento de diabetes. Como comenzamos, como les dije al comienzo, la diabetes es una enfermedad progresiva. La diabetes avanza con el paso del tiempo. Es decir, que se va dañando la célula beta. Actualmente aún no hay tratamientos que prevengan este daño. Las alteraciones macrovasculares pueden empezar incluso con tolerancia alterada a la glucosa, con intolerancia a la glucosa, sin hacer el diagnóstico de diabetes, ¿ya? En cambio, las alteraciones microvasculares es cuando ya le hacemos el diagnóstico de diabetes. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para tener diabetes 2? Historia familiar de diabetes. Obesidad, sobre todo obesidad visceral, abdominal, que lo vemos como el perímetro abdominal aumentado. Raza, etnia. ¿Qué razas son las más prevalentes en diabetes? O las más importantes o con más facilidad tienen diabetes. Los hispanos como nosotros, o latinos como nosotros. ¿Y quiénes más? ¿Alguien más? Afroamericanos, ¿ya? Esas son las razas principales que están asociadas a diabetes. Y otros nativos americanos. ¿Han escuchado hablar de los indios Pima? Los indios Pima tienen una prevalencia de diabetes casi del 90%. ¿Qué pasó? ¿Y por qué tienen tanta prevalencia estas personas? Lo sacaron de lo que hacían, de que caminaban grandes distancias, de que cazaban, de que comían sano, los pusieron en reservas y el Estado les subvencionaba su comida, no hacen nada, diabetes. Tenían otra genética, su genética era para otra cosa. A eso se le llaman los cambios epigenéticos. Les hemos cambiado su medio ambiente por un ambiente más calórico, con menos actividad. Ellos estaban genéticamente programados a comer poco y a caminar grandes distancias y trabajar mucho físicamente.
En el norte de México se está dando otro fenómeno parecido. En las zonas del norte de México, que son zonas muy áridas, ya, zonas donde no hay agua, el agua es muy escasa. Entonces las empresas, como las gaseosas, ya no voy a decir nombres porque la otra vez me llamaron la atención, las gaseosas llegan y cuestan mucho más barato que tomar agua. Entonces la gente toma gaseosas, entonces aumenta la aparición de diabetes. Edad. A más de 45 años ya es un factor de riesgo para tener diabetes. Y cuadros de prediabetes, que ya le hemos hecho a las personas antes con anterioridad. Hipertensión, dislipidemia, sobre todo dislipidemia heterogénica, la que es HDL bajo y triglicéridos elevados. Historia de diabetes gestacional y o macrosomía fetal. ¿Saben por qué? O retardo de crecimiento intrauterino, que era lo que conversábamos hace un rato, ¿ya? Si es una persona más pequeña, si nace con menos peso, con 2 kilos, sabemos que su masa de células beta, su páncreas, va a ser más pequeño. Entonces, si le ponemos demasiada alimentación, si no hace ejercicio, con facilidad va a desarrollar diabetes. Pero ¿por qué tener bebés con más de 4 kilos les predispone a las damas a tener diabetes? ¿Saben por qué? Es traducción de algo. Si una persona, si una dama, ¿ya? Si una gestante está comiendo mucho, está subiendo su glucosa, está ganando mucho peso, esa glucosa pasa directamente por la placenta al bebé. El bebé se protege de esta hiperglucemia porque no está acostumbrada. ¿Se protege cómo? Fabricando, para bajar esa glucosa, ¿qué tiene que fabricar? Insulina, tiene que fabricar insulina. Y la insulina es un factor de crecimiento en el bebé. Factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Se acuerdan? IGF-1. Entonces el bebé nace más grande. Eso traduce de que la madre ha tenido glucosa elevada durante el embarazo. Y la diabetes gestacional es un factor de riesgo mayor para diabetes 2. Hay gente que habla de eso que conversamos un momento, de diabetes intermedia, diabetes 1.5, 1 y mitad. Es decir, que no son ni diabetes 1 ni diabetes 2. ¿Ya? Que los cuadros típicos no son personas delgadas y personas obesas. Hay personas intermedias. Pero ¿qué pasa? Hay personas que pueden tener características de diabetes 2 o no, pero que tienen autoanticuerpos. Es decir, que progresivamente su páncreas se está destruyendo por presencia de estos autoanticuerpos. ¿Ya? Es decir, que tienen cambios autoinmunes. Pero ocurren más lentamente que las personas con diabetes 1. Es decir, que estas personas sí requieren insulina. Probablemente esas personas que estamos viendo en las emergencias con diabetes 2 y que tienen cetoacidosis tengan estos cuadros de diabetes 1,5. ¿Ok? O diabetes LADA. ¿Qué significa LADA? Diabetes autoinmune latente del adulto. Miren, las características principales. Este es si es que es una foto histórica. Este es Leonard Thompson. Este es la primera persona que recibió insulina en el mundo. Un canadiense que fue tratado por los doctores Banting, Best y MacLeod, los que descubrieron la insulina, los que la purificaron en realidad, porque ya habían experimentos de el tratamiento con extractos de páncreas en esa época, pero no estaban tan bien documentados. Lo que pasa es que Banting era muy religioso, muy estricto, escribía todo, lo documentaba todo. De hecho, por eso es que las personas que hacen investigación tienen que hacer eso. Se caracteriza porque aparece a temprana edad. Tiene deficiencia absoluta de insulina, destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Aún también se destruyen otras células, como el glucagón. Por eso es que las personas que tienen hipoglucemia en diabetes 1 se les trata con glucagón, porque no tienen esta hormona contrarreguladora. O si la tienen es muy poquita, muy pequeña cantidad. El individuo generalmente es delgado, tiene como síntomas polidipsia, polifagia, adelgazamiento, descompensación tipo cetosis. Eso lo van a encontrar en todos los libros, principalmente diabetes 1, cetoacidosis. ¿Ya? Y está asociado a el sistema HLA. En cambio, el diabético tipo 2, ese es el típico, ¿no? El típico tipo con persona, o la persona con síndrome metabólico, ¿no? Un obeso principalmente en el abdomen visceral, obesidad visceral, predomina en personas con más de 40 años, deficiencia relativa a la insulina, deficiencia relativa de insulina. No se olviden, como hemos visto hace un rato, en la progresión de diabetes vemos que la insulina comienza a decaer. No solamente resistencia a la insulina, sino también deficiencia de insulina, pero en menor cantidad
que en la diabetes 1. Individuo generalmente obeso, sedentario e hipertenso. El inicio es insidioso, a veces asintomático o por complicaciones crónicas. Hay gente que nunca fue al médico, que tenía sed, que perdió peso un poco, pero se dejó. Entonces finalmente llegan a la consulta con daño renal, con daño en la retina. Es raro, pero sí se ve en la consulta, ¿no? Descompensación tipo coma hiperosmolar. Pero, ya les dije, no es la complicación común. De hecho, la cetocidosis es más prevalente que el coma o el estado hiperosmolar. Herencia poligénica. No se olviden, no solamente hay un gen que está asociado a diabetes 2. Hay varios genes que están actuando a este nivel. Muy bien, y el otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que es traducción de la intolerancia a la glucosa de severidad variable que comienza o se diagnostica durante el embarazo. No hay diabetes gestacional sin embarazo. Los criterios, los que se toman hasta la actualidad, son tener glucosa en ayunas más de 92, y luego si encontramos esto, glucosa 100, digamos, en una mujer que esté gestando, entonces lo que hacemos es tomar una prueba de tolerancia a la glucosa, diferente al que pensamos que tiene diabetes 2, ¿ya? Entonces a ella sí le tomamos tanto una glucosa basal a la hora y a las 2 horas. En las otras personas no nos interesa el de la hora y media, solamente nos interesa el de las 2 horas. Aquí sí, el de 1 hora, si es mayor o igual de 180, y si a las 2 horas es mayor o igual de 153. Ahí hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional, cuando vemos que tengamos por lo menos dos de estas medidas, ¿ok? De estos valores. ¿En quiénes vamos a despistar o hacer un estudio en diabetes gestacional? Damas con sobrepeso, familiares, historia familiar de diabetes, raza afroamericana o latinos o nativoamericanos, asiático-americanos, isla del Pacífico. Las mujeres que tuvieron hijos con más de 4 kilos, es decir, que tuvieron diabetes gestacional hipertensión, que se le encuentra en el momento o en tratamiento. Damas o mujeres que tuvieron el síndrome del ovario poliquístico, con resistencia a la insulina, es decir, con obesidad, acantosis nigricans. Historia de enfermedad coronaria. Se hace entre la semana 24 y 28 y vamos a hacer una prueba de glucosa basal y post-ingesta de 75 gramos de glucosa, tanto a la hora como a las 2 horas. Aquí está un poquito más, ¿ya? Es 75 gramos. Muy bien, el tratamiento es con alimentación, principalmente el tratamiento es con dieta, ¿ya? Y si con dieta no se controla de forma adecuada, insulina. En la diabetes gestacional tenemos un problema para controlar esta diabetes. No la podemos controlar bien porque no podemos hacer hemoglobina glucosilada. De hecho, es casi una contraindicación, ¿ya? El tomar hemoglobina glucosilada durante el embarazo. ¿Por qué? Porque tenemos hemodilución durante el embarazo, ¿ok? Y las personas generalmente tienen anemia, entonces nos va a dar un valor inadecuado. Si no se controla de forma adecuada solo con alimentos, damos insulina. No hay ningún antidiabético oral que esté aprobado por ninguna sociedad grande. Se podría usar metformina. De hecho, las mujeres que han estado en tratamiento por ovario poliquístico, por fertilidad, por problemas con el ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, y esas mujeres usan metformina como tratamiento de inducción de la ovulación, estas mujeres podrían seguir tomando durante el embarazo la metformina. Es la única indicación. Mujeres que han estado en tratamiento con metformina durante el periodo del tratamiento de fertilidad. Muy bien, la clínica en la diabetes 1 es de comienzo agudo, se caracteriza por los síntomas de forma más intensa, ¿no? Por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga y debilidad generalizada, debido a que la pérdida de peso principalmente es por pérdida de músculo, hay proteólisis. Pueden debutar con cetocidosis. En la diabetes 2 pueden o no aparecer los síntomas clásicos, ¿no? Sobre todo aparecen estos síntomas cuando la persona se deja pasar, ¿no? Estoy gordito. Bueno, sigo tomando gaseosa, no ejercicio, ¿no? Entonces la enfermedad sigue avanzando. En general es asintomática. Por eso que como hemos visto al inicio,
debe haber un 50% de personas que no saben que tienen diabetes. Pueden debutar con coma o estado hiperosmolar. Muy bien, ¿cómo es el tratamiento en diabetes? Existen estrategias. Esto felizmente está bien estandarizado. Más o menos tenemos que pensar en 4 pasos a la hora de atender a una persona con diabetes. 1. El control de su glucosa. Está en base a educación. No se olviden, el tratamiento de diabetes es educación. Educación que se basa en nutrición, en ejercicio, en tratar de que la persona alcance el peso ideal, y fármacos, el uso de medicamentos. 2. El control de comorbilidades que pueden estar presentes en la persona, por ejemplo, aterosclerosis, dislipidemia, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. El tratamiento antiagregante plaquetario. A ver, esto es muy reciente. Ya siempre se decía que todas las personas con diabetes deberían tomar aspirina, ¿no? ¿Se acuerdan? Todas las personas con diabetes no. Actualmente las personas que se benefician con el tratamiento con aspirina, con antiagregantes plaquetarios, son las personas con diabetes 2, sin enfermedad cardiovascular y que tengan más de 65 años. Esas personas deberían tomar aspirina. ¿Quiénes más? Obviamente las personas que tengan enfermedad coronaria, sea la edad que tenga. Y si la persona fuma, debemos aconsejar que dejen de fumar. Muy bien, plan de alimentación, actividad física. Esto es muy importante, el automonitoreo. Hay que enseñarles a las personas que tengan un monitoreo adecuado, ¿ya? Que idealmente que tengan un glucómetro en casa, porque eso les va a enseñar muchísimo a las personas, sobre todo el postprandial. Les pedimos que se tomen. A ver, señora, usted se va a comer a la calle, bueno, trate de cuidarse en la comida. Las personas a veces no lo hacen, ¿no? Y comen un poco más de lo que deben y se toman su glucosa postprandial. Y ahí van a ver cuánto efecto tienen los alimentos en el tratamiento de diabetes o en el control de la diabetes. Educación. Obviamente a la persona hay que explicarle que la diabetes no se cura, que se controla y se controla muy bien con respecto a alimentos, ejercicio, a fármacos o control en el hospital o en el consultorio. Antidiabéticos orales. La persona debe saber qué efectos tienen sus antidiabéticos orales y los efectos adversos. Terapia insulínica. La persona también debe saber que parte del tratamiento de diabetes es la insulina. En algunas oportunidades la podría llegar a usar. En plan de alimentación, miren, como ven, en la comida saludable puede parecer apetitosa también. No solamente es comer ensaladas y pechuga al vapor o a la plancha, ¿no? No solamente es eso, sino la dieta es un acuerdo entre la salud de la persona y su alimentación, porque si es una persona que está acostumbrada a comer mucho y ustedes rápidamente los pasan a una dieta de 1000 calorías, la persona se va a morir de hambre y nunca va a querer ir a su consultorio. Muy bien, tratar de que la persona alcance su peso ideal, es decir, que esté con un IMC entre 20 y 25, o pedirle a la persona que pierda 1 kilo por semana, aproximadamente. Aumentar la cantidad de carbohidratos complejos, eliminar los carbohidratos simples en lo posible, por ejemplo, el azúcar o los endulzantes. Las grasas, que se encuentran entre 20 a 35%, 10% poliinsaturadas y 20% monoinsaturadas. A las proteínas aproximadamente 0.8 kilogramos por día. Y fibra. Esto es muy importante porque la fibra, al tener mucha celulosa, hace que la persona que evacúe, que se le llene el estómago y lo evacúe. Que no se absorba, porque la celulosa se absorbe muy poco. Las calorías según actividad física. Si tenemos una actividad física leve, es decir, que si no hacemos actividad física, más o menos la cantidad de calorías por día es de 25 a 30 kilocalorías por día. El moderado entre 30 a 40, cuando salimos a correr, cuando hacemos un poco de ejercicio. Y si ya vamos al gimnasio, hacemos más actividad, 40 a 60 kilocalorías por kilo por día. Actividad física, los ejercicios aeróbicos de moderada intensidad, ¿ya? Caminatas, por ejemplo, ¿ya? 2 horas y media por semana aproximadamente, hasta alcanzar un 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima. O el ejercicio vigoroso, que puede ser 90 minutos por semana, ¿ya? En el cual alcanzamos más del 70% de la frecuencia cardíaca máxima.
idealmente todos los días, mínimo 3 días por semana, o sin dejar el ejercicio por más de 2 días continuos. ¿Ok? Los ejercicios de resistencia no se aconsejan a todos. Son personas que ya han pasado por una evaluación cardiovascular y le dicen que su corazón está muy bien. Entonces la persona trata de ejercitar todos los músculos y luego hacer bicicleta estacionaria, ¿ya? Duración de acuerdo a la resistencia de cada persona. Antidiabéticos orales, ¿ya? Hay varios tipos de antidiabéticos orales y los vamos a dividir en su mecanismo de acción, ¿ya? Los secretagogos de insulina, es decir, que los fármacos que aumentan la secreción de insulina son las sulfonilureas, que pueden ser de primera, segunda generación o tercera, ¿ya? Esta es conocida, ¿no? La clorpromida, que les hablé el otro día, el Diabinese. Actualmente ya no se encuentra como parte del tratamiento de diabetes. En algunas partes del mundo aún está. Acá en el Perú, de hecho, algunas personas van y se compran su Diabinese, ¿ya? Lo produce Pfizer. O el más común, ¿no? La glibenclamida, gliburide, como se le llama en los Estados Unidos. Este fármaco, la gliclazida, estaba en el Perú. Es la sulfonilurea que tiene menos posibilidad o menor posibilidad de causar hipoglucemia, pero ya no está. No se vendía mucho. El Diamicron se llamaba. Glimepiride, que es una sulfonilurea que se parece mucho a glibenclamida, tiene un tiempo de duración un poco más largo, ¿ya? Actualmente está en boga en el mercado. Hay varias marcas, hay varios nombres que van a conocer. ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún nombre de Glimepiride? Tienen que conocer nombres. Amaril, el más conocido, ¿ya? El más conocido, el Amaril, de Sanofi Aventis. Glemas, de Vago, de Laboratorios Vago. Glipride, de Sun, entre otros. Glimide, de Roemers. Meglitinida, ya no hay en el Perú. Teníamos el Hipover, el Repaglinide, hasta hace 2 años, 3 años aproximadamente, y lo retiraron, ¿ya? Es una sulfonilurea, pero de acción más corta. Y los fármacos que son los fármacos de elección en el tratamiento de insulina, que son las biwanidas, la metformina. Antes había fenformin. El fenformin estaba asociado a acidosis láctica y se retiró del mercado por ese motivo. La metformina aún tiene esa sombra, ¿no?, de que podría causar acidosis láctica. De hecho, es una complicación, pero en un metaanálisis que se publicó el año 2008 aproximadamente, en el cual veían múltiples estudios con metformina, encontraron que los casos de acidosis láctica que se presentaron asociados a metformina no eran ni 50 en todo el mundo, desde hace 55 años que se usa ya la metformina, así que eso está todavía en debate. Muy bien, y las glitazonas, actualmente la que tenemos en el Perú es la pioglitazona, que se llama Actos o Tiazac. Otros fármacos también teníamos acarbosa en el Perú. Se han ido yendo algunos laboratorios, ¿ya? Acarbosa, que es un fármaco que impide la absorción intestinal de glucosa. ¿Por qué? Porque inhiben la alfa-glucosidasa intestinal. Es decir, que son fármacos que a las harinas que estamos ingiriendo van a hacer que no se absorban. Entonces se van a quedar más tiempo en el abdomen, en el intestino. Entonces las bacterias que normalmente se comen estas sustancias van a proliferar. Entonces vamos a tener mucha dispepsia. Entonces ese fármaco ya no se usa. Bueno, no hay en el Perú. Se usa mucho en la India. En la India tienen mucho cariño por ese fármaco. De ese gratuito. Y los nuevos fármacos que la industria farmacéutica está promocionando con muchísima fuerza. ¿Y saben por qué? Porque son más caros. Las incretinas, ¿eh? Las incretinas, sitaglitina, vildaglitina, saxaglitina y linagliptina están en el Perú. Janubia, Galbus, Onglisa y Trayenta están en el Perú. Esta no está en el Perú aún. Estos análogos de GLP-1 que son en inyección, había en el Perú hasta hace año y medio, 2 años. Son fármacos muy buenos, ayudan a perder peso. Ya les voy a explicar. Se supone que tenía que entrar, el Victoza o liraglutide, tenía que entrar en agosto, pero Digemit lo impidió. Y esto que les conversaba hace un rato, hay fármacos que están impidiendo la reabsorción a nivel renal de glucosa, ¿ya? Por ejemplo, canagliflozin. Y las combinaciones, ¿no? Los fármacos que tienen glibenclamida y metformina. ¿Conocen alguno?
el Glucovance, el Glucored. ¿Conocen otro? Vidimefor, el Glicenex Duo. ¿Ya? Y también habían fármacos como glitazonas con metformina. Acá en el Perú hay uno, el Actosmet, ¿ya? Y hay combinaciones con estos inhibidores de PP4 con metformina, Hanumet, Galbusmet, con Biglice. Muy bien, las sulfonilureas, su principal efecto es disminuir la hiperglucemia en ayunas, ¿ya? Tiene metabolismo hepático, su excreción es renal, por eso es que hay que usarlas con muchísimo cuidado en personas que tengan daño renal. Si tienen daño en el riñón, no se van a expulsar de forma adecuada las sulfonilureas, entonces van a quedarse más tiempo en el cuerpo, entonces nos vamos a tener más riesgo de tener hipoglucemia. Reducen aproximadamente la hemoglobina A1C o glucosilada en 1.5%. Su eficacia disminuye durante su uso en el tiempo, es decir, falla secundaria. La explicación es esta: una persona que tiene diabetes, tiene enfermo el páncreas, tiene defectos para expulsar insulina, y ustedes le están dando un fármaco que aumenta su producción de insulina, aumenta la secreción de insulina. Si es un órgano que está enfermo y le estamos dándole trabajo extra, entonces se va a enfermar con más rapidez. Por eso es que las sulfonilureas causan falla secundaria. Ustedes van a escuchar muchísimo que las personas decían: yo tomaba antes mitad de la pastilla y me iba bien, ahora tomo 2, así de mitad, 1, 2, 3, 4. El efecto colateral principal, la hipoglucemia.